tercer bloque en Sobre la Tierra y ya estamos en el estudio con Vanessa Liz Santoro. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la FAUBA y doctoranda por la UNSAM. Vanessa está acá con nosotros en el estudio para contarnos sobre su tesis de doctorado que tiene que ver con el impacto de las actividades humanas en los humedales costeros de la bahía de San Borondón. Bienvenida, Vanessa. Buenas noches, Janina. Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, ponernos un poco en contexto. ¿Qué son los humedales y por qué es importante estudiarlos? Bueno, en principio los humedales son ecosistemas, son un tipo de ecosistema cuya dinámica está modelada por el agua. Podemos encontrar agua de manera permanente o no, y a su vez podemos encontrar agua en la superficie, o sea, sobre la superficie del suelo o de manera subsuperficial. Hay dos rasgos característicos de estos ecosistemas que son plantas que están adaptadas a estas condiciones de humedad y además el suelo tiene ciertas características como por ejemplo que tiene unos colores grisáceos, unos colores más verdosos, azulados, lo cual indicaría alternancia entre procesos de alternancia en la presencia o ausencia de agua en ese sistema. Uh-huh. Si nos enfocamos en humedales costeros, los humedales costeros, valga la redundancia, están en la costa, pero no en cualquier costa. No vamos a encontrar humedales costeros en Las Toninas, por ejemplo, en las playas de Las Toninas. Claro, tienen cable de internet, pero no tienen humedales. Claro, bien. Exactamente. Los vamos a encontrar en zonas donde la energía de las olas es baja. Por ejemplo, puede ser una bahía, okay, puede ser un estuario. O sea, mar tranquilo. Claro, las olas tienen que tener poca energía. Uh-huh. Esto es para que se pueda acumular, por ejemplo, sedimento y ahí se establezcan plantas, uh-huh, por ejemplo. Y hay diversos tipos de humedales costeros. Tenemos, por ejemplo, desde los trópicos hasta el Ecuador, tenemos los manglares. Después de los trópicos hacia los polos están las marismas. Hay marismas de agua dulce, hay marismas de agua salada. Tenemos corales. Están los bosques de macrófitas, acá en Argentina, de macroalgas, perdón, los bosques de macroalgas que están desde Chubut hasta Tierra del Fuego. Bueno, Julieta Kaminsky ya estuvo hablando sobre eso en sesiones anteriores. Están también los pastos marinos y cumplen muchas funciones importantísimas. Esas funciones pueden ser, por ejemplo, amortiguación del efecto de las tormentas sobre la costa. Tienen la capacidad de retener contaminantes y nutrientes, tienen la capacidad de albergar un montón de biodiversidad. Y otra cosa interesante es que son grandes sumideros de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de almacenar en el sistema mucha cantidad de carbono. Esto importantísimo en este contexto de cambio climático, ¿no? Claro. En el que reducir el carbono en la atmósfera es esencial para el aumento de la temperatura. Claro. Bien, y hablando de contextos, ¿nos podrías contar un poquito sobre la situación de los humedales costeros en la Argentina? Sí, bueno, a pesar de todas estas funciones hermosas que cumplen los humedales, están siendo degradados hace muchísimos años. Los humedales, por ejemplo, de la costa bonaerense, lo que es... por ejemplo, del Riachuelo hacia Vicente López, toda esa parte de la costa fue rellenada, los humedales fueron eliminados y se rellenaron con fines urbanos. Uh-huh. Después, por ejemplo, tenemos problemas en Chubut, si no me equivoco, con las macroalgas, que trajeron una macroalga que es invasora y fue desplazando a la macroalga nativa, uh-huh, y esto lo que hace es producir un bosque menos diverso. Uh-huh. Después tenemos, hay problemas de todos los efluentes de las industrias, los efluentes domiciliarios son echados en ¿cómo se dice? En el mar, en el río. En los ríos que después terminan llegando al mar, uh-huh, sin ningún tratamiento. Claro. Por lo tanto, se contaminan, uh-huh, estas áreas, están contaminadas, hay muchos metales pesados, se puede producir eutrofización por la alta carga de nutrientes.
Otra cosa de las que pasa es que se van eliminando ciertas áreas de humedales con fines productivos, no solo urbanos, como pasa en la costa que les mencionaba antes, sino también con fines ganaderos, por ejemplo. Claro. Y otra cosa que les puedo contar es que en Bahía Blanca también hay humedales costeros y hacen dragado de los canales de marea para que puedan pasar los buques y que puedan llegar a puerto, y eso generan todo un movimiento de sedimentos que, por ejemplo, está afectando a un ave endémica de ahí que está desapareciendo, porque no tiene dónde nidificar, porque le están moviendo todo su hábitat. Así que están siendo degradados. Sí, no, recién cuando ibas enumerando todas las actividades que los degradan, me imagino, pienso que algunas costas no hay mucha actividad humana. Entonces, ¿hay alguna legislación que los proteja, por ejemplo? Mira, nosotros como país en el año 1991, ratificamos lo que es la Convención Ramsar. En esta convención nosotros nos comprometemos a conservar a los humedales y hacer un uso racional de estos humedales. Suena un poco abstracto, un poco amplio eso, ¿no? Tenemos eso y está en proyecto de ley la ley de humedales, pero aún no salió. Así que bueno, ese es un poco el contexto en el que estamos. Claro, sí, ¿no? Y la ley de humedales que es una demanda desde hace rato, ¿no? Y vos, este estudio que estás haciendo en estos humedales en particular, ¿cuál es el objetivo? Yo particularmente estoy estudiando los humedales costeros de la bahía de San Borombón. Son marismas saladas. Particularmente lo que estamos estudiando es el efecto que tienen los terraplenes, porque ¿qué pasa? En General Lavalle, que es la zona donde estoy yo, hay la principal actividad económica es la ganadería. Y para poder aumentar la productividad de la ganadería, lo que hacen es terraplenar al humedal costero. ¿Qué es lo que hacen? Al canal de marea le ponen una muralla, una pared. Sí. Y desconectan todo lo que queda del otro lado de esa pared. Lo que pasa es que se empieza a acumular agua de lluvia, empiezan a crecer unos pastos más tiernos y las vacas aprovechan ese forraje y con eso aumentan la productividad. Es la única manera que tienen, o sea, más terreno no hay, es el que está. Para ganar un poco más, hacen estos terraplenes. Bien. Entonces lo que vemos es el efecto que tiene en la vegetación, en el agua superficial y en el suelo. Ok, bueno, ¿te parece si hacemos un corte chiquito? Dale. Vamos a escuchar un tema y volvemos. Dale. Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA. Y último bloque en Sobre la Tierra y seguimos charlando acá en el estudio con Vanessa Lee Santoro. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la FAUBA y doctoranda por la UNSAM, y su estudio se centra en cómo las actividades humanas afectan los humedales de la bahía de San Borombón. Vamos a retomar la charla. Vanessa nos contaba sobre la importancia de los humedales y en particular de este humedal. ¿Qué encontraste hasta el momento? ¿Encontré en qué sentido? En los resultados de tu investigación. Okay. Mira, lo que estuvimos viendo es que la vegetación cambia drásticamente. La vegetación pasa de ser una vegetación adaptada a las condiciones de estrés típica de estos humedales, porque piensen que son humedales salados, así que tienen una elevada salinidad que soportar y una frecuencia de inundación debido a las mareas bastante alta. Estas especies van disminuyendo en abundancia y aparecen especies más de agua dulce, por ejemplo, pero también aparecen especies halófitas, o sea que se bancan la salinidad, en otros sectores. O sea, esto estaría, o sea, es un resultado que no esperábamos
esperábamos más que estos sistemas se hagan más de agua dulce, pero al parecer, con estas condiciones de estrés hídrico que estamos teniendo ya hace 4 años en el país, estos humedales desconectados, modificados, se están salinizando. Lo cual, esto sería un problema para los productores, porque los productores están terraplenando para que se acumule agua dulce, para tener pastitos más tiernos para las vacas, pero no estaría pasando. Claro. O sea, estamos encontrando otra cosa. Y con respecto al agua, el agua termina siendo del lado desconectado más salada que del lado conectado. Las vacas pueden tomar agua con conductividad de 3 milisiemens, pero hay agua con una conductividad de 25 milisiemens. Esto es una conductividad cercana a la conductividad del agua del mar, para que se den una idea. Entonces, hay bastantes cambios. O sea, ya ni siquiera se están utilizando, no se pueden utilizar para las pasturas. O sea, ni siquiera se están utilizando para lo que se tenían, o sea, la idea de usarlos. Sí. Y estamos hablando de algunas consecuencias productivas, ¿no? Vos recién hablaste un poco sobre nativas. ¿Podés contarnos un poquito más sobre eso? Sí, me había olvidado de eso. Con respecto a las nativas, hay 4 plantas nativas, pero cuando los productores terraplenan, aparecen exóticas. Y no solo que son exóticas, sino que muchas de ellas son invasoras. Esto están categorizadas así por una lista que sacó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hay una lista de exóticas e invasoras. Y las van categorizando en invasoras o potencialmente invasoras. Bueno, muchas de estas plantas que encontramos son invasoras de categoría 1, de alto grado, son de las peligrosas, pero que a pesar de eso, a pesar de que son invasoras, la abundancia no es tan terrible. Pero que está diciendo que hay un alto grado de degradación del suelo en estos humedales. O sea, piensen que todas las vacas en situaciones normales hídricas van a tomar agua al humedal. O sea que está sobrepisoteado, compactadísimo, están degradados estos humedales. Claro. ¿Y qué consecuencias podría tener en términos ambientales que se terminen de degradar estos humedales? Complicada. Terrible pregunta, ¿no? En principio, todas las funciones ecosistemas que estuve nombrando se verían muy disminuidas. O sea, estos sistemas son hábitat para un montón de, por ejemplo, aves. En la bahía de San Borombón es considerado un sitio Ramsar ya desde el 1997. Hay un montonazo de aves y su hábitat depende de estos humedales. Si nosotros seguimos avanzando sobre estos humedales, ¿qué va a pasar con las aves? ¿Y qué va a pasar no solo con las aves, sino con todo el resto de la biodiversidad? No sé, anfibios, reptiles, mamíferos. Hay un montón de cosas. Después, hablando del cambio climático, bueno, les contaba que estos humedales son capaces de absorber una gran cantidad de carbono. Bueno, si no los tenemos, eso no va a suceder. Otra de las cosas es, bueno, si perdemos estos humedales, ¿cómo va a ser la erosión de la costa? Nos va a pasar lo mismo que pasó en Punta Indio, por ejemplo, que para embellecer la costa de Punta Indio sacaron todas las plantas de humedal de la costa. ¿Y qué pasó? Se retrocedió la costa 400 metros. Había un hotel muy característico en la cual iba gente muy importante y el hotel está en ruinas. Está en el medio del agua. Claro. O sea, Claro. Y Vanessa, todo este conocimiento, ¿no?, que estás generando vos sobre las formas en las que se degradan los humedales, ¿vos cómo crees que los podamos usar o si se puede usar para generar estrategias para protegerlos? Es decir, ¿cómo se conecta este conocimiento con formas que nos permitan hacer una gestión mejor de los humedales?
Primero, me parece importantísimo, por ejemplo, esta situación en la que yo les estoy contando a ustedes y al público que nos está escuchando que hay humedales en la bahía de San Borombón. Primero, o sea, importantísimo conocer qué son los humedales y dónde están. Claro. O sea, sin eso no podemos gestionar nada. Por eso, obviamente, se está haciendo lo del inventario de humedales ya hace un par de años, en el cual se identifican los humedales y a partir de eso, bueno, se empieza a planificar cómo va a ser la gestión de los mismos. Claro. Cuando estábamos diciendo, cuando fuiste enumerando dónde había humedales, yo decía, mirá, nunca lo pensé. No, y ahora que lo decís es como, claro, antes de haber un lugar para tomar sol, eso era un humedal, por ejemplo, en zona norte. Claro. Bueno, totalmente. De hecho, hay una foto que vos pusiste de Puerto Madero. Exacto, de Puerto Madero, que Puerto es impresionante. Madero. O sea, piensen que la costa del río de la Plata llegaba hasta la Casa Rosada. Increíble. O sea, hasta la Casa Rosada había agua. Increíble. Y hoy en día está rellenado. Es más, Costanera Sur. Claro. Si bien es una reserva, es un relleno. Claro. No, tengo que aclarar que ¿por qué hablé de una foto que puso Vanessa? Claro, porque la puso en un seminario que ella dio en la FAUBA sobre este trabajo que está haciendo y que se puede ver, digo, para los oyentes, pueden ver ese seminario en YouTube, está libre y disponible para todos. Vanessa, todavía no has terminado tu investigación. Contanos en qué estado estás y cómo sigue tu trabajo. Bueno, estoy ingresando en el 4º año. Me quedaría un año más. Mi idea es ahora seguir con haciéndole entrevistas a los productores, porque bueno, ya vi los efectos que hay en la vegetación, ya vi los efectos en el agua, en el suelo. Bueno, quiero saber cómo perciben los productores este problema. Pues, capaz que no hay ningún problema para ellos. Por un lado eso, después me gustaría también ver el tema de antibióticos, porque de antibióticos y antiparasitarios que le dan a las vacas en el suelo. Mira. Si hay alguna acumulación de estos químicos. Y por el otro lado, algo que no les conté que está pasando en la valle es, no sé si escucharon hablar de la festucosis. Yo no. Es una enfermedad que le genera abortos espontáneos a las vacas y que los productores, para eliminar esta enfermedad, empezaron a usar glifosato. O sea, si no hay planta, no hay enfermedad. Empezaron a utilizar glifosato. O sea que hasta acá, hasta en este sector, llegó el glifosato. No solo, bueno, para eliminar esta vegetación, sino que también están teniendo problemas con una planta que le dicen yuyo de mosquito, que no deja crecer pasturas para las vacas. Entonces, bueno, para que eso suceda, le echan glifosato, la eliminan y luego vuelven a sembrar pasturas. Así que mi idea es ver también si hay glifosato acumulado en los bajos. Una banda de cosas. En los humedales. Tenés ganas de hacer. Sí, tengo mucho. Sí. Hay mucho por hacer ahí. Sí, hay mucho por estudiar. Hay muchísimo. Así que el que esté interesado. Bueno, Vanessa, se nos terminó el tiempo de entrevista. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado, habernos contado tu trabajo y por supuesto volveremos a vos para conocer los resultados finales. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Gracias. Vamos a una pausita musical.